Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice: analiza el siguiente argumento y determina si es o no válido. Si alguien no tiene paciencia, obtendrá beneficios a corto plazo. Además, sucede que alguien tiene paciencia o tiene carisma. Por otra parte, una persona no obtendrá beneficios a corto plazo, o al menos no es el caso que tenga carisma. En consecuencia, tiene paciencia. Para determinar si es o no válido, lo que vamos a hacer es formalizarlo y sacarle su tabla de verdad de la siguiente forma. Primero, vamos a analizar la primera parte del argumento. En esta primera parte del argumento nos dice: si alguien no tiene paciencia, obtendrá beneficios a corto plazo. Como vemos al principio, hay un indicador de condicional, que es el sí, y también hay una negación, por lo cual podemos obtener las siguientes proposiciones. La primera sería P: alguien tiene paciencia, pero como hay un indicador de negación, tenemos que negar esta P, y quedaría así: alguien no tiene paciencia. La segunda proposición dice: alguien obtendrá beneficios a corto plazo. Entonces podemos reformular las proposiciones de la siguiente forma: no P, entonces Q. La segunda parte del argumento dice: además, sucede que alguien tiene paciencia o tiene carisma. Podemos notar claramente que hay un indicador de disyunción. Entonces podemos formular dos proposiciones. La primera es: alguien tiene paciencia, que es la que ya habíamos mencionado antes. Y otra, que es una nueva, y dice: alguien tiene carisma. Entonces podemos reformular esta parte del argumento como P o R. La tercera parte del argumento nos dice: por otra parte, una persona no obtendrá beneficios a corto plazo, o al menos no es el caso que tenga carisma. Entonces podemos ver una proposición que ya habíamos visto antes, que es la de: alguien obtendrá beneficios a corto plazo, que es Q. Pero vemos que le están negando con este indicador de negación. Entonces queda como: alguien no obtendrá beneficios a corto plazo. También vemos otra proposición que ya habíamos visto antes, que es la R, y dice: alguien tiene carisma. Pero esta parte se está negando por este indicador de negación. Entonces queda como: no es el caso que alguien tenga carisma. Y podemos reformular esta tercera parte como no Q o no R. Pues al final vemos esta última parte que dice: en consecuencia tiene paciencia. Podemos ver que esta primera parte hay un indicador de condicional, y es la parte que dice en consecuencia, es decir que ya lo antes mencionado tiene como consecuencia no tener paciencia. Entonces la proposición que hay aquí es: alguien tiene paciencia, que es una proposición que ya habíamos mencionado antes. Y al final podemos reformular todas las preposiciones de la siguiente forma. Bueno, todo el argumento. Dice: no P, entonces Q, y P o R, y no Q o no R, entonces P. Y bueno, ahora que hemos formalizado el argumento, lo que toca hacer es sacar su tabla de verdad. Y pues para ello, para saber el número de filas que va a tener nuestra tabla de verdad, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de 2 a la n, donde n es el número de proposiciones atómicas que existen, o proposiciones simples. En este caso solamente va a haber 3, que es P, Q y R. Entonces es 2 a la 3 y vendrían siendo 8 renglones. Bien, para las primeras 3 columnas lo que vamos a hacer es poner a P, Q y a R.
En P vamos a poner 4 falsas y 4 verdaderas. En Q vamos a poner 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y 2 verdaderas. Y en R vamos a poner falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa, verdadera. Veamos la primera composición de proposiciones. Nos dice no P, entonces Q. Para obtener esta primera parte, lo que tenemos que hacer es negar a P. Entonces tomamos los valores de P y los negamos. Como los primeros 4 son falsos, los primeros 4 de nuestra negación van a ser verdaderos. Y como los últimos 4 de P son verdaderos, entonces para la negación van a ser falsos, los 4 últimos renglones. Para obtener los valores de verdad de no P, entonces Q, lo que tenemos que hacer es recordar que en la tabla de verdad del condicional únicamente vamos a tener a falso si nuestro antecedente es verdadero y nuestro consecuente es falso. Entonces, nuestro antecedente es no P y nuestro consecuente es Q. En los dos primeros renglones tenemos como antecedente verdadero y verdadero. Y como consecuente tenemos falso y falso. Entonces esto va a ser falso. Entonces los dos primeros renglones van a ser falsos. En el resto de los casos van a ser verdadero porque o bien obtenemos un verdadero y verdadero, o un falso y falso, o un falso y verdadero, lo cual va a resultar en verdadero. Para obtener los valores de verdad de la siguiente columna, que es P o R, tenemos que recordar que en la disyunción únicamente vamos a tener falso si ambos valores son falsos. En este caso nuestros valores van a ser P y R. Entonces tomamos los valores de ambas columnas. En el primer renglón tenemos falso y falso, lo cual nos dará falso. En el siguiente tenemos falso y verdadero, lo cual nos dará verdadero. Después tenemos falso y falso, lo cual nos dará falso. Después tenemos falso y verdadero, lo cual nos dará verdadero. Después tenemos verdadero y falso, lo cual nos dará verdadero. Después tenemos verdadero y verdadero, que es verdadero. Después verdadero y falso, que nos dará verdadero. Y después tenemos verdadero y verdadero, que nos dará verdadero. Para obtener la siguiente columna, que es la composición no P, entonces Q y P o R, tenemos que recordar que en la conjunción únicamente obtendremos como valor verdadero si ambos valores son verdaderos. En el resto de los casos obtendremos falsos. Bien, entonces vamos a tomar las dos últimas columnas que hicimos, que es la de color gris y la de color naranja, y les vamos a aplicar la conjunción. Entonces tenemos falso y falso nos darán falso, falso y verdadero nos darán falso, verdadero y falso nos darán falso, y en el resto de los casos tenemos que ambos son verdaderos, entonces nos dará verdadero. Para la siguiente parte del argumento, lo que tenemos que hacer primero es sacar los valores de verdad de la negación de Q. Entonces vamos a ver la columna de Q, que es la de color celeste, y la vamos a negar. Entonces los dos primeros valores de Q son F y F, lo cual nos dará, aplicando la negación, verdadero y verdadero. Después tenemos que son dos verdaderos, lo cual nos dará dos falsos. Tenemos dos falsos, entonces nos dará dos verdaderos. Y por último tenemos dos verdaderos y la negación nos dará dos falsos. Después tenemos que sacar la columna de no R, que es el mismo procedimiento. Tenemos que agarrar la columna de R, que es la amarilla, y le aplicamos la negación. Entonces es falso, lo cual nos dará verdadero. Después tenemos verdadero, nos dará falso.
falso nos dará verdadero, verdadero nos dará falso, falso nos dará verdadero, verdadero nos dará falso, falso nos dará verdadero y verdadero nos dará falso al aplicar la negación. Y bueno, para esta columna que se lee no Q o no R, tenemos que tomar los valores de Q y R y aplicarles la disyunción. Tenemos que los dos primeros valores van a ser verdadero, porque tenemos verdadero y verdadero y falso, para que en esta columna tengamos como valor de verdad a verdadero, pues alguno de los dos tiene que ser verdadero. Entonces después tenemos falso y verdadero nos darán verdadero, falso y falso nos darán falso, verdadero y verdadero nos darán verdadero, verdadero y falso nos darán verdadero, falso y verdadero nos darán verdadero, y falso y falso nos darán falso. Y bueno, una vez que tenemos esta composición, lo que tenemos que hacer es aplicarle la disyunción lógica a esta última composición junto con la café, que es la que ya habíamos calculado, la de antes, que corresponde a las dos primeras partes del argumento. Entonces tomamos la columna café y la columna roja y les aplicamos la conjunción. Y bueno, repito, en la conjunción únicamente obtendremos como valor de verdad a verdadero si ambos valores son verdaderos. Entonces tenemos falso y verdadero nos darán falso, falso y verdadero nos darán falso, falso y verdadero nos darán falso, verdadero y falso nos darán falso, verdadero y verdadero nos darán verdadero, verdadero y verdadero verdadero, verdadero y verdadero verdadero, verdadero y verdadero verdadero, y verdadero y falso nos darán falso. Y bueno, ya para obtener el valor de verdad de toda la tabla, bueno, de todo el argumento, lo que tenemos que hacer es tomar la última columna, la de color vino, y la de color rosa, que corresponde a P, y se lee como no P, entonces Q, y P o R, y no Q o no R, entonces P. Para obtener los valores de verdad, tenemos que tener en cuenta que únicamente obtendremos falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, nuestro antecedente es la columna de color violeta, no, de color vino, y nuestro consecuente es la de color rosa, que es la de P. Entonces tomamos nuestro antecedente, en el primer renglón es F y nuestro consecuente es F, por lo tanto va a ser verdadero. Después tenemos como antecedente a F y como consecuente a F, que también va a ser verdadero. Y bueno, lo mismo pasa en los siguientes dos renglones, que tenemos como antecedente falso y como consecuente falso. Y bueno, esto nos da verdadero. Y después tenemos como antecedente a verdadero y como consecuente a verdadero, lo cual nos dará verdadero. Lo mismo pasa con los siguientes dos renglones, tenemos como antecedente verdadero y como consecuente a verdadero. Por último, en el último renglón tenemos como antecedente a falso y como consecuente a verdadero, lo cual es verdadero. Y basándonos en esta última columna, la que contiene todo el argumento, podemos concluir que es una tautología, porque todos los valores de verdad de la última columna son verdaderos. Entonces decimos que es una tautología y por lo tanto nuestro argumento es válido.